por considerar que existen razones fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar su constitucionalidad, la diputada del PAN, Laura Rojas, tomó el guante que dejó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presentó una acción de inconstitucionalidad al acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada para realizar tareas de seguridad pública. Además, presentó una iniciativa para regular estas tareas, aunque Morena ya adelantó que votará en contra. Veamos el contexto. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó una controversia constitucional contra el decreto que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública. La panista informó también de la presentación de una iniciativa para regular esta participación a fin de que éstas cuenten con la certeza jurídica que merecen y necesitan. El pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece que el Ejército y la Marina Armada realizarán labores de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional hasta el 27 de marzo de 2024. Este sábado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al Poder Legislativo a regular a través de una ley secundaria los términos extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. La CNDH señaló dichos términos no han sido definidos y que su falta de precisión da lugar a vacíos jurídicos que pueden conducir a violaciones a derechos humanos. La CNDH declinó presentar una acción de inconstitucionalidad, señalando que está imposibilitada legalmente para hacerlo. En 2019, tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales aprobaron la reforma constitucional que facultó al Ejecutivo Federal disponer del Ejército y Marina para tareas de seguridad. Entre las críticas que ha recibido el decreto está que dejó al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación y que contradice a la Constitución respecto a la complementariedad y subordinación de las Fuerzas Armadas. Punto y contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche de lunes y hoy nos acompaña desde la remota distancia Sara Snap, maestra en políticas públicas y activista. ¿Cómo estás, querida Sara? Buenas noches, Genaro. Qué gusto estar aquí. Bienvenida de regreso. Lejos. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buen inicio de semana a todas. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Genaro? Buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos con Eder? Porque se me hace que esta noche va a ser 3 contra 1. Yo creo que Eder va a ser el único que va a presentar los puntos en contra de esta propuesta o de esta acción que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados. Eder, a ver, ¿cómo lo ves? ¿Eso no? En redes golpearon mucho los bots y también muchas cuentas públicas a la diputada del PAN, a Laura Rojas, por presentar esta controversia. Sí, yo creo, lo hablamos la otra vez, es un derecho que tiene ella como presidenta de la mesa directiva. Al final de cuentas sabemos que hay un sector de la población minoritario, eso sí, que creía que había que presentar esta controversia de inconstitucionalidad y yo creo que está bien, es muy sano para la democracia que la Suprema Corte de Justicia tenga la última palabra en un tema que además es muy delicado. Todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas siempre será digno de ser revisado con mucha calma. No obstante, creo que lo que sí genera molestia e indignación es precisamente que la diputada, de manera unilateral o en consenso con su bancada minoritaria, bancada que por cierto es el partido que militarizó y ensangrentó el país, es quien está presentando esta controversia de inconstitucionalidad sin siquiera someterlo a discusión en la Jucopo. Eso es lo que está generando discusión, porque yo fui de los que en el programa hablé abiertamente en contra de la intención de Porfirio Muñoz Ledo de reelegirse como presidente de la mesa directiva, porque era un acuerdo que se tomó de civilidad y de gobernabilidad dentro de la Cámara. Esa misma actitud de civilidad y de gobernabilidad le implicaba a la presidenta de la mesa directiva, discutir este tema con la Jucopo y si se podía con el pleno de la Cámara de Diputados. Creo que ahí es donde está la indignación, porque a final de cuentas es un grupo minoritario el que está tomando la decisión por toda la Cámara y ahí creo que sí hay un acto de arbitrariedad y me llama mucho la atención que este acto de arbitrariedad, aunque insisto, es legal, es aplaudido por los consorcios ONGeros de derechos humanos que se oponen a la militarización, que se oponen que se supone que son pacificólogos, que también les fue
en ese proceso neoliberal y que hoy aplauden los contrapesos de esta actitud de una minoría. A final de cuentas, aquí el tema es, insisto, son dos temas. Uno, está en su derecho que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia, pero la otra sí es un acto de arbitrariedad y rompe con la civilidad de la Cámara de Diputados. Se tenía que haber discutido en la Junta de Coordinación Política y no se discutió. Pero bueno, este grupo que salía ahora con el PAN, que militarizó y ensangrentó el país, cuando se habla de alianzas y de hacer político, siempre se espantan del pragmatismo, que lo digan abiertamente. Bien. Tienen una alianza con el PAN y se están beneficiando de ello. Lisa, ¿qué le contestas a Eder? A ver, no voy a agregar nada a lo que dijo Eder, ni a rebatirle nada. Vas. A ver, hay varias distinciones que a mí sí me interesa poner en claro por la salud del debate, más que por contestarle a Eder. Yo a Eder lo respeto mucho y creo que en el ambiente de cordialidad se deben dar los argumentos. Punto número uno, Eder lo dijo, es una facultad legal de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en ese sentido no es una arbitrariedad. Pero vamos a explicar por qué no es una arbitrariedad, porque justamente lo que se está pidiendo que la Corte defina es regresarle al legislativo el mandato que el mismo legislativo se dio en la reforma constitucional del 2019 y que hay que recordar sí alcanzó un consenso entre todas las fuerzas políticas, pero además también logró ser refrendado por consenso por los congresos estatales de todos y cada uno de los estados de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que si esa reforma constitucional le dio el mandato expreso, porque así lo versa el artículo transitorio constitucional, de que fuera el legislativo quien regulara antes de un plazo, que por cierto ya se cumplió, cuando la presidenta ve que el que se adelanta es el Ejecutivo y que ella tiene facultad de interponer una controversia constitucional para que sea la Corte la que defina si uno, no hubo invasión de facultades y dos, si alcanza con el título del acuerdo para realmente cumplir con los criterios de la Corte Interamericana a los que está obligado México, no hay arbitrariedad, todo lo contrario, está haciendo un acto de defensa del poder legislativo para respetar el pacto de todas las fuerzas políticas de 2019 y en ese sentido recuperar el valor de representatividad de la democracia, que es todos los que salimos a votar en el 2018 y tenemos un representante en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, estuvimos de alguna manera representados en esa reforma constitucional del 2019, mientras que en el acto de acuerdo presidencial no, porque no se cumple el mandato cabal de ese acuerdo, que era justamente poder hacer un uso restringido de las Fuerzas Armadas hasta el 2024, mientras se creaba una Guardia Nacional Civil y mientras se creaban los planes de desarrollo policial, que por cierto siguen estando sin ser públicos, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya dijo que ya se presentaron, pero por alguna razón también estamos impugnando ante el INAI, que va a ser también tema del segundo o tercer bloque, que no haya el carácter de publicidad de la información que se está presentando ahí, porque se está manejando como reservada, como si fuera un asunto de seguridad nacional. A ver, vamos a darle a Eder la oportunidad que vaya contestándole si quieren a cada uno y uno de los panelistas de esta noche, porque si no se va a quedar simplemente ahí solo. ¿Qué le contestas a Lisa, querido Eder? Te damos hasta un minutote. Estoy de acuerdo, es legal lo que hizo la presidenta de la mesa directiva. Yo creo que es parte del diálogo democrático el que los tres poderes estén generando estos recursos y en eso no debemos ni espantarnos ni indignarnos porque suceda. Si la Suprema Corte de Justicia determina que el acuerdo tiene algún elemento de legalidad, pues se regresará y se tendrá que volver a revisar la Cámara de Diputados y está bien, es parte del diálogo democrático. Pero, insisto, sí había algo que era de civilidad y es la civilidad la que se rompió. Bien, a ver, Lecona, Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hoy tuiteó la controversia contra el acuerdo presidencial para regular participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad retrata una oposición sin banderas que, el colmo, quiere culpar al actual gobierno de todo, incluso de querer solucionar los problemas que ellos mismos heredaron. Vas. A ver, yo no veo dónde está la intención de culpar al gobierno de todo. O sea, hay que decirle a las legisladoras, a los legisladores que están haciendo estas
posiciones vergonzosas, muchas de ellas pues, las refleja Eder, pero no ciertamente lo más importante. El hecho de que Eder diga que es un acto legal, pues nos da pista más o menos de que no hay ahí una invasión ni una arbitrariedad. O sea, no puede ser un acto legal arbitrario ni rompe ninguna civilidad, cuando lo que se está haciendo es ejercer una facultad que tiene la presidenta de la Cámara de Diputados muy bien establecida en el reglamento de la Cámara, que yo te invitaría, Eder, como asesor parlamentario, a que le des una leída y a que lo conozcas y a que sepas que es una atribución de la presidenta de la Cámara de Diputados, que si no se logra en la Junta de Coordinación Política, ella lo puede hacer pero ni se intentó. Ese es el tema. Ese es el tema. Sí se intentó. Es que es lo que tú no sabes. A ver, te lo voy a responder. Sí, claro. Se intentó. El plazo para presentar la controversia constitucional vence en 46 minutos. A las 12 de la noche, a medianoche del día de hoy, o sea, ya a partir de mañana, ya no hay forma de presentar controversias. A Mario Delgado le mandamos comunicaciones toda la semana pidiéndole que nos diera audiencia porque este era un asunto urgente. Porque es evidente que lo que hizo el presidente fue ir en contra de los principios que se aprobaron en esa reforma constitucional, en ese gran pacto nacional del año pasado que refiere Elisa. Lo que está haciendo la presidenta de la Cámara de Diputados es lo que pocas veces vemos en servidores que tienen esa responsabilidad, que es el deber de guardar y hacer guardar la Constitución. El presidente no lo hizo. El presidente fue en contra de lo que se votó el año pasado, en contra de un pacto político que se vio reflejado en una reforma constitucional. ¿Dónde está el golpismo? ¿Dónde está la antiinstitucionalidad? ¿Dónde está la arbitrariedad en defender lo que cada una de las diputadas y de los diputados votaron el año pasado? Eso es lo que hizo Laura Rojas, defender el interés legítimo que tiene la Cámara y que tienen todas y todos los mexicanos a que ese proceso de desmilitarización que se acordó el año pasado se cumpla. Porque la sorpresa y el enojo es que no se está cumpliendo. Nosotros desde Seguridad Sin Guerra salimos el año pasado a aplaudir la reforma porque tenía 3 ejes. No nada más era crear la Guardia Nacional, que era el primero, que era una Guardia Nacional civil, aunque el presidente le esté pintando de verde. Había que fortalecer y profesionalizar las policías locales, lo cual no se está haciendo. Y la tercer patita de esta reforma era esto, la actuación de las Fuerzas Armadas de una forma acotada y transparente, no por la libre como se ha estado haciendo últimamente. Lo que dice Dolores Padierna hoy en uno de sus varios tweets que subió es que se le quieren poner piedritas a este proceso de pacificación. ¿Cuál es la piedrita? ¿La Constitución? Porque la ONU y la CNDH han sido muy claras en coincidir con lo que hemos dicho desde Seguridad Sin Guerra y que dijeron todos los expertos, todas las expertas, todas las organizaciones de sociedad civil que le pidieron esa reunión a Mario Delgado y a todas y todos los diputados de todos los partidos. Bien. Dijeron claramente que es en contra de la Constitución, que no es lo que se aprobó el año pasado, y ya más cierro parafraseando a Mario Delgado. Sí. El año antepasado, cuando defendía una seguridad ciudadana. ¿Quién está leyendo mal, diputado? ¿La ONU, la CNDH o ustedes? Bien. ¿Qué contesta Eder? También rápido, un minuto para después regresar con Sara. Qué bueno que Alfredo ya suma la vocería de la oposición, ¿no? Está respondiéndole a un cuestionamiento que Dolores Padierna le hace a la oposición y me parece bien. Insisto, creo que lo fundamental es el asunto de reconocer que están actuando con legalidad la presidenta y que lo decida la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo importante. Yo no he hablado de golpismo, no sé. No, tus correligionarios, Diego del Bosque y Javier Hidalgo y esta bola de diputados que no conocen ni su reglamento. Ellos están debatiendo aquí ahora, ¿no? Yo sí creo que sí se rompe un acuerdo de civilidad, pero está bien. Yo creo que lo tiene que decidir la Suprema Corte y en función de eso se verá que hay que ajustar. El presidente, a final de cuentas, si la Corte decide que hay un acto de inconstitucionalidad, tendrá, porque además por suerte y después de décadas tenemos un presidente demócrata, ajustará el acuerdo a lo que sea necesario, aunque no te guste, aunque te rías, ajustará lo que sea necesario y de todas formas continuará con la estrategia de pacificación que él tiene, que aunque no les guste a los pacificólogos de gabinete, va a continuar y va a implementarla. Bien. Y va a ser exitosa. Finalmente, Sara, a ver, ¿cómo lo ves tú? Ahorita ya está, digamos, el tema en la cancha de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué decía la Corte sobre este acuerdo que desde Seguridad Sin Guerra se le llama acuerdo militarista? Sí, digamos que creo que ya es claro que lo que hizo Laura Rojas no fue ilegal.
aunque ella no es líder del partido mayoritario en la Cámara de Diputados, y ya varios diputados de Morena también han salido a decir eso, entonces creo que hay un acuerdo sobre eso. Sin embargo, creo que no estamos yendo en la dirección que muchos de nosotros votamos por un gobierno para ir en esa dirección. Y cuando ellos aprobaron ese pacto el año pasado y cuando se empezó a desarrollar, entonces iba a ser una Guardia Civil, una Guardia Nacional Civil, lo de fortalecer policías locales y de cómo realmente eso puede formar parte de una construcción de paz. Ellos siempre hablaban de pacificación, nosotros hablábamos más de construcción de paz y ellos siguen sin definir cuál es la estrategia hacia la pacificación o la construcción de paz. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que ellos también presentaron el año pasado, hablaron de conformar un Consejo de Construcción de Paz, que será una de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz. Eso no ha sucedido. Entonces también es algo de que hemos visto que el gobierno sigue avanzando con las cosas a los que ellos están de acuerdo, pero después habían hecho muchas propuestas, que muchos de nosotros votamos por esas propuestas, sin ver que esos también se podrían implementar, sin realmente, yo creo que seguimos intentando hacer lo mismo, esperando resultados diferentes, pero con un discurso que se supone que ha cambiado. Y sí, para mí es difícil ver al PAN como un partido hablando en contra de la militarización y hablando y apoyando a las víctimas y siendo estos como de ese lado, cuando sabemos que ellos sí fueron los impulsores. Entonces entiendo el punto de Eder ahí. Sin embargo, creo que muchos de los morenistas antes tenían otro discurso también y ahora ellos están defendiendo algo que hace 2 años no hubieran defendido. Entonces se encuentra políticamente en todos lados personas, actores inesperados tomando posiciones que no hacen sentido con todo lo que han venido trabajando. Entonces, lo que yo haría es que sí, la Corte tiene que decidir y la Corte probablemente lo va a tener que regresar al Congreso, como mencionó Lisa, justo para reglamentar sobre el quinto transitorio. Y eso va a ser fundamental. Es ahí donde nos tenemos que fijar como activistas, como nos quieres decir, Eder, pacificólogos, pero en realidad somos personas que quieren que México esté mejor, y cuando vas y visitas a comunidades, ellos también quieren, porque no está cambiando la estrategia y no estamos viendo cambios en los índices. Entonces sí necesitamos que se fija un plazo de cuándo las Fuerzas Armadas van a salir de las funciones de seguridad pública, y necesitamos sí crear que esto podría ser un mecanismo para comenzar la desmilitarización, si se supone que todos estamos de acuerdo con eso. Claro. Entonces, sí necesitamos una fecha y sí necesitamos que el Congreso haga eso y que sea ese contrapeso que sabemos que es muy necesario para SEMAR y para Sedena. Bien, ¿qué contestas rapidísimo? Y también, bueno, agregar que no son muchos años de este grupo de personas expertas en temas de pacificación que han justamente, los ha unido una agenda que es la de no militarizar la seguridad pública en México, y que ha pasado con varios presidentes, no es nada más con López Obrador. ¿Qué le contestarías a Sara Snap? Sí, primero que está muy claro, yo creo que el PAN no tiene la estrategia del golpe de Estado, sino de bloquear todo lo que venga de iniciativas de la Cuarta Transformación, y esta oportunidad de la diputada Rojas pues es otra posibilidad para bloquear la estrategia de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué se bloquea? ¿En qué se bloquea? Que puede no gustarle la estrategia. Pero responde, por favor, ¿en qué bloquea? ¿En qué bloquea? Que puede no gustar la estrategia de seguridad pública a mucha gente, pero es una estrategia distinta. A ver, es una estrategia diferente y se está buscando la desmilitarización. El compromiso de la Cuarta Transformación, el compromiso de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador es que al irse él, cállate, háblale así a otra persona, Alfredo. Búrlate de otra persona. No tienes respuestas, Eder, no tienes respuestas. El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es que él va a dejar una presidencia, un país, cuando se vaya a la presidencia, sin militares en las calles.
y esa es la estrategia, ese es el compromiso y ese ha sido siempre nuestro discurso. A lo mejor no les gustan los métodos, pero el presidente Andrés Manuel está en una clara ruta hacia la pacificación y la desmilitarización. ¿Cómo bloquean? Pues así como lo están haciendo con impugnaciones, con argucias legaloides, con todo este tipo de cosas, pero insisto, el diálogo democrático de la división de poderes no nos debe espantar, está en su derecho Laura Rojas y que decida la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues con eso nos quedamos, ya está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia este tema, vamos a darle seguimiento aquí en Punto y Contrapunto. Hacemos una pausa. Al regresar, una investigación periodística dio cuenta de varias propiedades de la secretaria de la Función Pública, Ermerendira Sandoval, y de su esposo, John Ackerman, académico de la UNAM, pagadas al contado. La secretaria tuiteó que no permitirá que sicarios mediáticos manchen su nombre. ¿Se debería investigar a la funcionaria o es un tema que debería de olvidarse? Vamos a una pausa, regresamos después de esta Punto y Contrapunto, no te vayas.